estamos intentando restablecer la comunicación con el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino, para que nos cuente qué podemos esperar de esta nueva fiscalía, a qué obedece, pero cómo la vivirán los capitalinos. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, me informan que usted ya nos escucha. Así es, qué gusto saludarte, muy buenos días. El gusto es nuestro, diputado. Pues cuéntenos, llega esta primer fiscalía para la Ciudad de México con grandes retos. Pues sí, sin lugar a dudas es un esfuerzo muy importante de la Ciudad de México, el establecimiento de la fiscalía a partir del día de hoy. Implica pues un nuevo modelo policíaco en donde lo que se va a privilegiar será la atención a las víctimas, profesionalizar la investigación de los delitos aplicando nuevas tecnologías y la aplicación de la ciencia, así como una renovación paulatina e integral que nos va a permitir mejorar sustancialmente la Procuración de Justicia en la Ciudad de México. La creación de esta fiscalía, diputado, ofrece un cambio de fondo realmente para la persecución de los delitos, para la impartición de justicia aquí en la capital del país. Completamente, mira, prácticamente nos llevó un año el diseño de la fiscalía. Esta es una diferencia sustancial respecto a las fiscalías de otros estados, en donde pues no es solamente el cambio de nombre, sino que va implícito un modelo sustancial. Llevaremos a cabo un proceso de implementación, se estará presentando en febrero el plan de política criminal, que es fundamental porque será el instrumento de planeación del combate a la delincuencia en la Ciudad de México, que establecerá un análisis del fenómeno delictivo, una segmentación en la persecución de los mismos delitos, el establecimiento de estrategias específicas de cómo disminuir los delitos de alto impacto. Vamos a hacer un énfasis fundamental en para contener y erradicar la violencia hacia las mujeres y al mismo tiempo los delitos de alto impacto, los feminicidios, los homicidios. Habrá una política específica muy precisa en materia de secuestro. Se reforzarán las áreas de inteligencia, las áreas de análisis estratégico. De igual manera habrá una mayor profesionalización de los ministerios públicos y sobre todo un cambio fundamental. La Fiscalía ya no se estará preocupando solamente por cómo integrar un expediente y estar llenando de documentos, sino cómo hacer una auténtica labor de investigación de los delitos. Diputado, pues en esta nueva fiscalía se ha dicho también que las víctimas estarán contempladas en esta nueva visión, también serán vistos y serán atendidos las víctimas de los delitos. Así es una de los énfasis más importantes. Habrá una atención inmediata hacia las víctimas de los delitos y al mismo tiempo pues un acompañamiento permanente. Una visión con perspectiva de género, tendremos una fiscalía con perspectiva de género, tendremos una fiscalía también con un gran nivel de transparencia, de profesionalismo. Entonces, sin lugar a dudas, no va a ser un proceso fácil, implica cambiar una inercia de muchos años, cambiar una visión cultural también muy arraigada, pero que al mismo tiempo habrá mecanismos de participación ciudadana. Estaremos muy atentos de que todos estos cambios paulatinos se estén dando. El día de hoy, pues la nueva fiscal, que además pues es una persona intachable con un alto nivel de honorabilidad y profesional en su ámbito, pues va a dar a conocer ya las nuevas políticas y estrategias de la Fiscalía. Diputado, esta mañana para la audiencia de 21 Noticias mostramos una entrevista con el diputado Jorge Gavino Ambriz, quien decía que también habrá el reto presupuestal, pues ahora se tendrá que hacer más con menos. ¿Qué dice usted respecto al presupuesto que tendrá esta fiscalía? Así es, mira, se estarán eficientando mucho los recursos. Hay una política de austeridad, de ahorro en determinadas áreas de la Fiscalía y que se van a orientar también a las acciones estratégicas. Ya se estará implementando muy pronto el banco de ADN de la Ciudad de México, que ya se publicó la ley y corresponde también a la Fiscalía la aplicación de este banco de ADN, que va a ser un instrumento
sustancial en la investigación de los delitos en la Ciudad de México. Estamos por aprobar el registro de agresores sexuales en la ciudad, que también va a ser un instrumento fundamental. Entonces, vamos a estar modernizando mucho las áreas de la Fiscalía. Estaremos haciendo inversiones importantes en lo que corresponde a las áreas de servicios periciales, por ejemplo, para que pues la investigación de los delitos hoy son sobre todo la aplicación de las nuevas tecnologías y de los avances científicos en esta materia. Diputado, ya para despedir nuestra entrevista tenemos una pregunta para nuestros internautas con relación a este tema. Nos gustaría compartirla con usted y saber su opinión. ¿Cuál piensa que es el principal reto que enfrentará la Fiscalía? ¿Será combatir la impunidad, la corrupción o ganar credibilidad? ¿Qué nos dice usted? Pues me parece que combatir la impunidad prácticamente conlleva las siguientes, es erradicar completamente la corrupción, profesionalizar de tal manera que desde mi punto de vista ese será el principal reto, el erradicar completamente la impunidad, y hoy la fiscal dará a conocer programas importantes en esta materia. Diputado, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso Capitalino. Muy buenos días, excelente fin de semana. Muy buenos días.